las sansevierias, incluidas en el género Dracanea, desde 2017 tras un estudio genético, son conocidas comúnmente como lengua de suegra o espada de San Jorge y se caracterizan por poseer unas hojas rígidas, erguidas y en forma de espada. Es por ello por lo que es una buenísima opción para diseños de interior modernos y contemporáneos, y sin duda la mejor amiga de los principiantes en el mundo de las plantas, ya que esta planta de interior, si por algo se caracteriza, es por su facilidad de cuidado. Se adapta fácilmente a distintas condiciones, ya que puede soportar pleno sol y poca luz, aunque lo mejor para ellas es la luz solar indirecta. Y lo mejor de todo, no requiere mucha agua, especialmente en invierno, pues es una planta originaria de los desiertos áridos de África Occidental y es por ese motivo por lo que no necesita prácticamente agua. Se caracteriza por esas hojas largas y erectas que a menudo se las conoce por la gran resistencia que poseen frente a la falta de agua y la poca luz. Además, se ha comprobado en diversos estudios que son capaces de eliminar ciertos compuestos químicos del aire, mejorando así la calidad del aire. En interiores, eso sí, debes tener en cuenta que por sí solas no van a lograr eliminar todos los contaminantes del aire. Según algunas fuentes, son únicas porque se trata de una planta que realiza un tipo específico de fotosíntesis durante la noche cuando liberan oxígeno, algo que las diferencia de la mayoría de las plantas que solo liberan oxígeno durante el día. Sin embargo, la realidad es que estas no realizan un tipo específico de fotosíntesis, ya que es durante la fotosíntesis cuando las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. De hecho, lo que les caracteriza realmente es su capacidad para llevar a cabo esta durante la noche y en menor medida durante el día. Cuando hay poca luz, como sucede en muchas ocasiones en los espacios interiores de hogares y oficinas, las sansevierias pueden abrir sus estomas por la noche para absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, un fenómeno cuanto menos interesante. De hecho, aunque este suministro de oxígeno en la noche es mínimo, con la cantidad liberada durante el día por otras plantas, sí es algo muy destacable e interesante en lo que respecta a esta planta. Además, algunas de las toxinas que elimina son el formaldehído y el benceno, al liberar dicho oxígeno durante la noche, convirtiéndose en unas compañeras excelentes de dormitorio. Algunas de sus especies son Sansevieria trifasciata. Es una especie de género originaria del oeste de África tropical hasta Nigeria y al este de República Democrática del Congo. Se la conoce también como madre de suegra y sin ninguna duda podríamos decir que es de una de las especies más populares y reconocibles. Sus hojas por lo general son erectas y puntiagudas que siguen un patrón de bandas longitudinales de color verde oscuro y amarillo, resistente, fácil de cuidar y una opción perfecta como planta de interior. Esta especie, aunque de ella nacen distintos cultivares, de los que hablaremos a continuación, es una planta semisuculenta que crece en rosetas basales y verticales. Sus hojas son erectas, lanceoladas, agudas y rígidas. La Sansevieria trifasciata laurenti es de origen africano y se caracteriza por el bicolor y poseer unas hojas alargadas, y la Sansevieria trifasciata futura superba es de origen sudafricano y se caracteriza por poseer unas hojas más bajas, rechonchas y anchas que las de laurenti. Además, en algunas ocasiones, la superba la podemos encontrar en distintos colores como el verde y blanco, verde y amarillo, etc. Existen otros cultivares dentro de la especie trifasciata como el Golden Flame, Black Gold, Black Coral o Golden Honey, Sansevieria bacularis. Son muchas las ocasiones en las que a simple vista podemos confundir la bacularis con la cilíndrica, pero lo cierto es que son especies distintas. Tanto es así que esta última fue descrita hace no demasiado tiempo, concretamente en el año 2010, y a la que definen como cilíndrica y estriada, algo que la diferencia de la cilíndrica pues no es estriada. Dentro de esta especie además encontramos un cultivar muy interesante, la Bacularis micado, con un porte mini arbusto y unas hojas de un tono verde claro con rayas más oscuras, a diferencia de la cilíndrica con hojas verdes oscuras o claras pero con rayas en tonos más claros. La Sansevieria kirki se caracteriza por disponer de hojas escamosas que surgen de un rizoma subterráneo. Estas además son coriáceas
hojas agudas y surgen erectas de manera ascendente. Un cultivar a destacar es la Kirkí Silver Blue, cuya principal diferencia radica en el tono de sus hojas, tan diferente a otras variedades y que torna a un plateado o azul plateado. La amazoniana o lengua de ballena. A esta variedad se la conoce comúnmente como lengua de ballena o lengua de tiburón, una especie con hojas anchas, grandes y carnosas, que se asemeja a la piel del tiburón. Estas son de un tono verde muy oscuro, aunque tienen pequeñas manchas o notas más claras, muy apreciada como planta ornamental en interiores, ya que agrega un toque exótico fascinante. Su cultivar más conocido es la Victoria. La ceilánica es otra variedad menos conocida, pero también muy interesante, que se caracteriza por poseer unas hojas erectas, lineal-lanceoladas, cuyo color de hojas pueden variar desde el verde oscuro hasta el verde claro, mientras que su patrón de rayas longitudinales pueden ser de color plateado o blanquecino. La Sansevieria cilíndrica es otra especie dentro del género, es conocida como tubular o lanza africana, y sin duda alguna se trata de una de las variedades cada vez más de moda entre los diseñadores de interiores por su estética cilíndrica y diseño vertical. Procede de África Occidental desde Nigeria hasta el Congo y es a su vez una planta cultivada como planta ornamental. Si por algo llama la atención es por las llamativas hojas que posee, muy firmes y resistentes, con pigmentaciones muy ligeras que tornan a verde oscuro con forma de lanzas cilíndricas. Llegan a alcanzar en su hábitat natural hasta 2 metros de altura, pero ten en cuenta que si la tienes en el interior de tu hogar no llegará a superar los 60 centímetros de altura. Dentro de esta especie encontramos varios cultivares, entre los que destacamos el cultivar Handshake, Spaghetti y el Straight. La cilíndrica Straight es mucho más recta e igualada, además de que sus hojas son bastante más gruesas. Su significado en español es recto, que hace honor a sus hojas que son precisamente así, rectas y dispuestas todas en una misma altura. Unas características fundamentales que nos van a servir también para diferenciarlas de otros cultivares de esta misma especie, como son la cilíndrica Handshake, cuyas hojas son más abiertas y separadas, y la cilíndrica Spaghetti, cuyas hojas son más finas. Probablemente te resulte familiar ver una y luego ver otra, sin embargo la diferencia principal radica en que la Mikado tiene el porte más tipo mini arbusto, mientras que la Straight es mucho más recta e igualada, además de que sus hojas son bastante más gruesas. Recuerda que si algo tienen en común entre ellas es que cuando estamos ante condiciones de mucha humedad es normal observar las puntas algo más resecas de lo normal. Solo sucede en la especie cilíndrica. Sin embargo, no tiene que preocuparte, ya que se trata de una característica bastante habitual en ellas. Si lo deseas, puedes pulverizar un poco de agua sobre sus puntas. La Sansevieria es una planta muy resistente y aunque en poquísimas ocasiones sucede, es cierto que puede llegar a enfermar por hongos. En este caso, lo ideal es que las trasplantes en un nuevo recipiente. Recuerda que no es nada común y que además, en caso de la especie cilíndrica, podrás dividir su mata. No necesita mucho riego, bastará con aportarles un poco de agua con tu regadera cuando el sustrato se haya secado totalmente, ya que uno de los mayores problemas es precisamente el exceso de riego. Recuerda retirar siempre el exceso de agua del plato o del cubremaceta decorativo en el que tengas colocada tu planta. El sustrato adecuado debe ser uno que drene bien. Uno de los más recomendados es el abono para cactus y para plantas grasas, que es ligero y permeable, lo que evitará posibles encharcamientos. Además, si lo deseas, podrás añadir al agua de riego un fertilizante específico para plantas verdes, una vez al mes, pero en muy bajas dosis. Recuerda prescindir de él desde que comience el otoño hasta mediados de primavera. La ubicación ideal en climas mediterráneos será en el interior con buena iluminación, preferiblemente luz solar indirecta brillante, aunque ten en cuenta que esta planta de interior de hoja verde también puede sobrevivir en el exterior en climas muy poco fríos en los que no se sufran heladas persistentes, ya que si por algo se caracteriza es por no tolerar bien el frío y por no ser resistente a las heladas. En ese caso colocaremos nuestra planta en zona de semisombra y sin la incidencia directa de los rayos solares. En cuanto a temperatura, recuerda que al no resistir las heladas, lo ideal es que la ubiquemos en estas zonas con temperaturas que oscilen entre los 13 y los 24 grados centígrados. Su crecimiento es lento. Si tienen sus hojas arrugadas o dobladas, sin verticalidad, puede que tenga alguna enfermedad relacionada con hongos. Se les esté ofreciendo un sustrato ineficiente o bien nos hayamos excedido en la cantidad de abono. Si sus hojas están blandas, quizá se deba a un riego excesivo. De hecho, este es sin duda uno de los principales problemas en este tipo de plantas de interior.
Y si existen, por ejemplo, las hojas amarillas, quizás se deba a una exposición solar muy baja. Finalmente, cabe destacar que, a pesar de que esta planta no es propensa a plagas, en algunas ocasiones podríamos encontrarnos con la cochinilla algodonosa, un insecto que segrega melaza algodonosa y absorbe la savia de las hojas, debilitando a la planta hasta la muerte. En este caso, lo ideal será aplicar jabón potásico ecológico con una esponja, una acción que podrás repetir pasado 3 o 4 días por si hubiera restos.